Carucci, Sí, ya. ¿me Ahí escucháis? estoy ¿Se escucha grabando bien? todo. Sí, ¿Escucha bien? Bueno, perfecto. tengo dos o tres preguntas acá. Pregunta, ¿no se puede abusar de la reserva? Y no se puede, por eso justamente estuvimos, no sé en qué momento se hizo la pregunta, pero la verdad que está regulado todo de tal manera justamente de que el Estado que no se quiera comprometer a algo puede hacerlo, o sea, no se compromete, y los demás, si quieren comprometerse con ese Estado que no se quiere comprometer a determinadas cosas, o se quiere comprometer de determinada manera, lo aceptan o no lo aceptan. Incluso, como decíamos, si creen, un Estado X cree que la falta de compromiso de un Estado con respecto a un determinado artículo es tan grande que implica que afecta al compromiso con respecto al tratado en general, así lo manifiesta y directamente no se compromete con ese Estado. Por eso es que dentro de un tratado puede haber tranquilamente, primero, Estados que de entrada no firman, no participan no se van a la conferencia, ¿sí? Ni siquiera se sientan a negociar, porque no les interesa. Estados Unidos en materia de tratados de derechos humanos. Estados Unidos es, con dos o tres países africanos, el Estado que menos tratados de derechos humanos ha firmado o ratificado, de los que es parte en la menor cantidad de tratados de derechos humanos. Directamente ni va a las conferencias, ni les interesa, y eso que supuestamente son la primera democracia del mundo. Bueno, no es parte de los tratados de derechos humanos, ni va, ni asiste, ni negocia, ni firma, no va, no le interesa, no participa de eso. Entonces, los que participan, y por ejemplo, en la Convención de Kioto que sí participó y después no la firmó, y después Obama entró y después Trump volvió a salir, la tenía que hacer sin reservas. Entonces, cuando los estados quieren que no haya reserva, cuando las cláusulas de un tratado son tan importantes como para decir no aceptamos reserva de ninguna cláusula de este tratado, directamente el tratado no admite reservas y nadie puede formular reservas. Cuando decimos, bueno, está bien, admitamos que algunos estados se obliguen de determinada manera o no se obliguen a algunas cosas, se admiten reservas. Esto, de nuevo, por eso insistimos y preguntamos después en los exámenes las diferentes posibilidades que hay, porque no todos los estados tienen, no todos los tratados, perdón, tienen el mismo régimen. Otra pregunta es, ¿puede recordarnos cómo se elegía el depositario? Artículo 76 de la Convención de Viena. ¿Se puede elegir en la misma convención o de alguna otra manera? Y el depositario obviamente puede ser una institución internacional, el funcionario de una organización internacional. Si se fijan en esta convención, allá por el artículo 83, adhesión, la presente convención quedará abierta, los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del secretario general de las Naciones Unidas. O sea, en un artículo de la convención, el 83, se lo designa secretario al secretario, se lo designa depositario al secretario de las Naciones Unidas. Otra de las cuestiones de la diferencia, que parece menor, pero puede llegar a ser grave, así como dijimos, se obliga al que se quiere obligar, no todos estamos obligados al mismo tiempo, y no todos
puede ocurrir que no todos estemos obligados a lo mismo. Lean el artículo 80, el último, el 85 de la Convención. Tienen ahí a mano la Convención, todos. Fíjense lo que dice el 85. El original de la presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, de nuevo serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Este es el tema. ¿Cuántos textos auténticos tiene la Convención? Chino, español, francés, inglés y ruso. 5. Son igualmente auténticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que hay un idioma original y 4 copias, no. Los 5 son igualmente auténticos. Quiere decir que valen lo mismo. El original de la convención está hecha en 5 idiomas. Y en algunas ahora se le agrega el árabe. En 6 idiomas. Y todos son igualmente auténticos. De tal manera que, si hubiera una discrepancia, no es que vamos a tal idioma que ese es el texto original. No, acá son originales todos. De tal manera que en la interpretación va a haber que analizar, compatibilizar, si hubiera discrepancia entre el sentido que se le da a una frase, a un texto cualquiera en un idioma, y el sentido y el valor que tiene determinada expresión o determinada frase en otro idioma. Felizmente de eso vivimos los abogados, de las diferentes interpretaciones que se le da. Imagínense si las discusiones que se generan con cualquier texto legal de cualquiera de los códigos, de cualquiera de las leyes, en español, y tenemos libros y bibliotecas enteras discutiendo qué quiso decir Vélez Sarsfield, qué quiso decir el legislador, cuándo, y la justicia y la jurisprudencia, y la doctrina cuando interpreta en un mismo idioma, el abanico de posibilidades que se abre cuando hay 5 textos originales, no uno, 5 textos originales. Entonces, el tema se complica. Por eso la interpretación por ahí es tan importante, y por eso también los organismos internacionales y los organismos judiciales internacionales, de la Corte Internacional de Justicia en adelante, todos tienen que estar integrados por juristas que respondan a distintas tradiciones jurídicas, de tal manera de garantizar que no es que va a primar la interpretación que se puede hacer de un hecho, o de un texto legal, mejor dicho, no de un hecho, en base al texto en un idioma. Siempre va a tener una contraparte que dice, no, pero mire, en inglés esto no es así, o en francés no es así, o en chino no es así, o en ruso, o ahora en árabe no es así. Y las traducciones, ahí sí, porque el texto de esta convención, imagínense la tarea, el laburo, hablando mal y pronto, que tiene el depositario. Deposita en cualquier idioma una adhesión, un estado, y formula una o 2 reservas. Y esas reservas tienen que ser interpretadas. El tipo no manda, el estado que deposita manda la reserva en el idioma, en alguno de los 5 idiomas de la carta. No le manda la traducción de del texto de esa reserva. Presenta una adhesión a Tailandia. Me manda, ni siquiera va a ser en tailandés, lo hará en inglés seguramente. Y esa reserva me va a ser traducida al español por el depositario. Pero el
depositario me manda la traducción. Si el depositario se equivoca, yo puedo entender que la adhesión de Tailandia no afecta a mi ordenamiento jurídico interno, y después resulta que termina siendo, por alguna palabra, por algún término, por algún giro jurídico, absolutamente incompatible con mi derecho interno. Y yo la dejo pasar, y después estalla el problema. Eso es lo que nos lleva a la otra cuestión que vamos a desarrollar ahora. Pregunta de examen, arranca con esto, pregunta de examen que le hago a todos ustedes que ya aprobaron con distinguido, con sobresaliente, derecho constitucional. Les va a tocar la pregunta a todos en el examen. Contéstenme acá por el chat, a ver si logro que por lo menos 10 me contesten, sería extraordinario. ¿Qué jerarquía tienen los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico argentino? ¿Entendieron la pregunta? ¿Anotaron? Contesten. ¿Qué jerarquía tienen los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico argentino? Uno, dos, tres, cuatro, hasta ahora. 5. La misma que la Constitución Nacional, constitucional, constitucional, es decir, jerarquía constitucional, tienen jerarquía constitucional, la misma jerarquía que la Constitución Nacional. 6, jerarquía constitucional. 7, a ver, ¿quién dice otra? ¿Todos están de acuerdo? Estamos sonados. La tiranía de las mayorías. Jerarquía constitucional. Dice que nadie más opina lo contrario. ¿No hay ninguno que esté en desacuerdo con esto? Bueno, ya que todos están de acuerdo, parece. ¿Y por qué tienen jerarquía constitucional? A alguien, Mariana Carabia, no todos los tratados tienen jerarquía constitucional. A ver cómo es. Los tratados enumerados en el artículo 72, 75, inciso 22, los incorporados al artículo 75, los que están enunciados en el artículo 75, Robert C., más como dice, inciso 22, no me sé qué pasa con el inciso 22. Solo los del artículo 75, inciso 22, después de la reforma. No todos, en la Argentina hay suscritos alrededor de 40 tratados y solo 10 tienen jerarquía constitucional. Artículo 75, inciso 22, era doc. Muy bien. Bueno, y entonces al final, lean el 75, inciso 22 que tienen ahí en sus manos y me contestan de nuevo. Lean el inciso 22 del artículo 75. Y les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué jerarquía tienen los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico argentino? Respuesta completa. Después de una exhaustiva lectura del inciso 22 del artículo 75. Y nadie cambia nada. Ah, ahí Bautista Lencina dice jerarquía superior a las leyes.
Bueno, y alguien, 75, inciso 22, infine, me pone candela, pero no sé exactamente qué me quiere decir. María Rodríguez dice, requieren la aprobación del Congreso. ¿Quiénes requieren la aprobación del Congreso? ¿Están leyendo todo el 75, inciso 22? Porque la otra pregunta es desarrolle el artículo que le puede tocar en el parcial, seguramente es desarrolle el inciso 22. Marcelo Regina Amaro me contesta, los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Candela, los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las 2/3 partes de la totalidad de miembros para gozar de jerarquía constitucional. Bueno, y al final entonces, ¿quién se anima a contestarme como me van a tener que contestar en el parcial para sacar 10 en esa pregunta? ¿Qué jerarquía tienen los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico argentino? Y que la respuesta sea correcta y completa. El 75, inciso 22, le digo ya, a ver si exprimen el texto constitucional, le presenta claramente tres opciones. ¿Cuáles son? Son estrictamente opciones, son tres posibilidades. Los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, me dice Diana Lencina. La Constitución, dice Mariana Carabia, la Constitución enumera los tratados con jerarquía constitucional de manera taxativa. Los demás tratados deben ser aprobados por el Congreso. Se requiere dos votos de dos, se requiere el voto de 2/3 parte de cada Cámara. ¿Para qué? ¿Para qué, Mariana, se requiere el voto? Los tratados concluidos con las demás naciones, con las organizaciones y los concordatos con la Santa Sede, dice Lucía Ortega. Ah, Mariana ahí contesta, para poseer jerarquía constitucional. Cualquier tratado puede ser elevado a jerarquía constitucional. Sigo esperando una respuesta totalmente completa, que abarque todas las posibilidades. Los tratados sobre derechos humanos poseen jerarquía constitucional. Luego, por debajo se encuentran los demás tratados internacionales. Les dejo 30 segundos que me suena el portero mientras piensan. Lean todo el inciso y arrancamos de nuevo. Nacionales, ¿por debajo de qué y sobre quién? Y de nuevo pregunta, ¿todos los tratados de derechos humanos?
Las opciones del 75, inciso 22, son aprobar, desechar tratados e incorporar los tratados de derechos humanos en la categoría constitucional. Sí, pero ¿y qué jerarquía tienen los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico argentino? Respuesta integral y completa para sacarse un 10. Hasta ahora las notas que pone Galucci, que el que corrige por ahí, deben rondar entre el 0 y el 5 en el mes 4, en el mejor de los casos. Y Sandro dice, por debajo de la Constitución Internacional y tratados sobre derechos humanos establecidos por la Constitución Nacional poseen jerarquía constitucional. Luego, por debajo se encuentran los demás tratados internacionales que poseen jerarquía superior a las leyes nacionales. Vamos queriendo, ahí nos vamos aproximando. Al final va a salir. Bueno, 75, inciso 22 dice claramente, el 75 enumera todas las atribuciones del Congreso, ¿no? El enunciado general del 75 corresponde al Congreso, 2 puntos, inciso 22, aprobar los tratados internacionales concordatos con la Santa Sede. Sí, el 31, que también integra este conjunto plexo normativo, como les gusta decir a los constitucionalistas. Los tratados tienen jerarquía superior, son ley suprema de la nación. Pero con el viejo 31 no solucionábamos nada, y el 31 sigue igual. El que da, el que otorga jerarquía en nuestro derecho actual, en nuestro ordenamiento jurídico actual, es el inciso 22 del artículo 75. Son 3 posibilidades. Tiene un enunciado general, es decir, los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, ¿sí? Ese es el enunciado general. Entonces, en principio, uno diría, en principio, todos los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, lo cual ya es una novedad, porque define y ubica los tratados, y después vamos a ver que esto tiene problemas interpretativos, no problemas, genera una condición importante para los tratados frente a la legislación interna y exige un control. El enunciado general, primera posibilidad, los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Anoten. Los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Si ustedes me ponen como me pusieron jerarquía constitucional, la respuesta es incorrecta. Los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Ahora, ¿termina ahí la cuestión? ¿Es nada más que eso? No. El inciso 22 claramente establece 2 posibilidades más. Enumera 10, 11, depende cómo contemos tratados, que son todos tratados de derechos humanos, y dice, en las condiciones de su vigencia, no derogan artículo alguno y deben entenderse como complementarios de la primera parte de la Constitución. En esas condiciones, esos tratados tienen jerarquía constitucional. ¿Cuáles tratados tienen jerarquía constitucional? Los de derechos humanos enumerados, subrayen, enumerados en la Constitución Nacional. No todos los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Tenemos otros tratados de derechos humanos que no tienen jerarquía constitucional.
Los que tienen jerarquía constitucional son los enumerados en el artículo 75, inciso 22. Solo esos. Entonces tenemos la primera regla que dice: los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Pero, segunda regla que dice: los tratados enumerados en el inciso 22 tienen jerarquía constitucional. Ahí hay que aclararle en qué condiciones. En las condiciones de su vigencia, no derogan artículo alguno de la primera parte y deben entenderse como complementario. ¿Terminó ahí la película? No. El inciso 22 le establece otra posibilidad. Otros tratados de derechos humanos, o sea, tienen que ser tratados de derechos humanos. A alguno que escribió por ahí le dije: ¿cualquier tratado? No, solamente otros tratados de derechos humanos que no estén enumerados en el inciso 22 pueden llegar a tener jerarquía constitucional. ¿Cómo? Si el Congreso le otorga esa jerarquía especial, y para eso el Congreso necesita los votos de las 2/3 partes de cada Cámara. ¿Para qué? Para darle jerarquía constitucional a un tratado de derechos humanos. Y me enloqueció. Lean bien el artículo mientras yo atiendo a mi portero y les pregunto de nuevo. Muy bien. Y empezamos de nuevo o seguimos. ¿Tenemos la composición del lugar hecha completamente? Los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Los tratados de derechos humanos enumerados en el inciso 22 tienen jerarquía constitucional, y otros tratados de derechos humanos pueden tener jerarquía constitucional si el Congreso se la otorga con los 2/3 de votos de cada Cámara. ¿Está claro? Estas tres son las posibilidades y hay que enumerar las tres, porque si no, la respuesta es incompleta. Otra pregunta, a ver si me contestan. ¿Con qué mayoría se aprueba un tratado en la Cámara, en las cámaras? El Poder Ejecutivo negocia y firma un tratado y lo manda al Congreso para su aprobación. ¿Qué mayoría se necesita para aprobar ese tratado? Espero respuestas. Silencio de radio, nadie contesta. Tengo una respuesta. Voto de las 2/3 partes de la totalidad de miembros de cada Cámara. Tengo, no sé si es una respuesta. Florencia me dijo 2/3 partes. Lisandro, no sé si me contesta o me pregunta, dice mayoría absoluta, signo de pregunta. Sigo esperando respuestas. ¿Qué mayoría necesito para aprobar un tratado en cada Cámara? Termina de negociar el Ejecutivo y manda el proyecto
de ley aprobatoria del tratado, mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, mayoría absoluta de los presentes. Me complicó. Marcelo dice, se necesita la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara. Sigan intentando a ver. 2/3 de la totalidad de los miembros, me dice Lucía. 3/4 partes, me dice Roberto. Ya, Roberto. 3/4 partes. No es para mucho. Estoy hablando de la aprobación simple de un tratado internacional. Negocié, qué sé, ahora esto con la Unión Europea, ¿verdad? Si llega a mandar el Ejecutivo, termina de negociar y manda al Congreso. ¿Qué mayoría se necesita? Para aprobar el tratado, la Constitución no tiene ninguna norma especial para aprobar un tratado en particular. ¿De dónde surge entonces el número? Y de la práctica de cualquier ley. ¿Cómo se aprueba cualquier ley? Por mayoría simple de los presentes. O sea, todos los cuerpos, esto habrán estudiado en constitucional, todos los cuerpos funcionan con un quórum, desde la asamblea del club de barrio hasta el consorcio del edificio cuando se reúne, hasta el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, los consejos deliberantes tienen un quórum. O sea, ¿qué es el quórum? El número mínimo de integrantes para que el cuerpo pueda sesionar válidamente. Normalmente el quórum es de la mitad más uno, o sea, mayoría absoluta. Mayoría absoluta es la mitad más uno, o uno más de la mitad. Seguimos, uno más de la mitad o la mitad más uno, mayoría absoluta. Pero eso es el quórum para sesionar, o sea, teniendo la mitad del cuerpo más uno, yo puedo sesionar. Y para aprobar necesito mayoría simple, o sea, uno más que es mayoría simple, uno más que las opciones contrarias. Que no, ahí no puede o no ser la mitad más uno, porque pueden haber abstenciones, pueden incluso haber 3 posiciones, ¿verdad? La posición A tiene una cantidad de votos, la posición B otro, la que tiene un voto más gana. Eso es mayoría simple. Tener un votito más que las otras posturas. Con mayoría simple se aprueba cualquier tratado internacional. ¿Digo bien cualquier tratado internacional? No. No cualquiera. ¿Por qué no cualquiera? Porque leyeron el inciso 24, los tratados del inciso 24, que ahora después lo vamos a ver, tienen un régimen de aprobación especial. Pero el resto de los otros tratados, por muy importantes que sean, la Carta de las Naciones Unidas, el Mercosur, el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, todos esos se aprueban con mayoría simple de los presentes.
O sea que casi con, no 3/4 como pusieron, con 1/4 y uno más, a lo mejor, de integrantes del cuerpo, puedo aprobar con el 25% de los miembros de un cuerpo, puedo aprobar un tratado internacional. Ahora, esto es para aprobar el tratado, para darle aprobación. Normalmente, en esa primera lectura, y por eso hacemos este ejercicio, es porque se confunde el acto de aprobación del tratado con el acto de darle jerarquía constitucional al tratado. Es otra cosa totalmente distinta. Un acto legislativo es aprobar el tratado. Y otro acto legislativo totalmente diferente es otorgarle jerarquía constitucional a un tratado que ya está aprobado. Tomen los que tienen la Constitución con las convenciones, tomen de las últimas la convención que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. Y ahí me buscan me pregunta, profe, entonces, ¿para aprobar un tratado se necesita mayoría simple? Sí, para aprobar un tratado se necesita mayoría simple, excepto los tratados del inciso 24. Excepto los tratados del inciso 24. Para eso ahora vemos qué se necesita. Lo que yo quiero ahora es que tengan muy claro que la aprobación de un tratado es una cosa y el otorgamiento de la jerarquía constitucional es otra cosa, que es lo que origina la confusión. 2/3 se necesitan para darle jerarquía constitucional a un tratado de derechos humanos. Para aprobar ese mismo tratado, que es un acto anterior, se necesita solo mayoría simple. Si después le queremos dar jerarquía constitucional, necesitamos 2/3. Quiero que alguien que tenga la convención a mano ahí, la convención de imprescriptibilidad, etcétera, me diga, me dé el número y la fecha de la ley que aprobó la convención. Y después me dé el número y la fecha de la ley que le otorgó jerarquía constitucional. Florencia, empiezo de nuevo. El acto de aprobar un tratado internacional cualquiera, incluso los de derechos humanos, es diferente al acto de darle jerarquía constitucional a ese tratado. Y recordemos que jerarquía constitucional solo pueden tener los tratados de derechos humanos. Quiero que me digan, buscando en las convenciones que tienen ahí en su constitución, ¿qué ley aprobó la convención que establece la imprescriptibilidad de crímenes de guerra, Y después, ¿y en qué fecha? Y después que me digan, ¿qué ley le dio jerarquía constitucional? Y no me hagan levantar a buscar alguna constitución. A ver.
Muy bien, Rosana. ¿Y de qué fecha son las leyes? ¿De qué fecha es la 24.584 y de qué fecha es la 25.778? ¿Es? Sí, 8. Fíjense, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra, los crímenes de lesa humanidad, fue aprobada por la Ley 24.584 y la Ley 25.778 le dio jerarquía constitucional. ¿De qué año es la Ley 24.584? La 24.584, dice Lisandro, es del 1 de noviembre del 95 y la 25.778 es del 2003. Muy bien. Entonces, ¿qué jerarquía tuvo la Convención sobre imprescriptibilidad, etcétera, desde el año 95 al año 2003? Repito la pregunta. ¿Qué jerarquía tenía entre el 95 y el 2003 la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra, etcétera? ¿Qué jerarquía tenía? Pero respuesta. Pacientemente. Perfecto. Candela me dice, Rosana me dice, Robert me dice, superior a las leyes, superior a las leyes, superior a las leyes, inferior a la Constitución. Jerarquía superior a las leyes, nada más, dice Lisandro. Muy bien, perfecto, muy buena respuesta. En el 95, cuando el Congreso aprobó la Convención, tenía jerarquía superior a las leyes. Y recién en el 2003, cuando el Congreso le da jerarquía constitucional, adquiere jerarquía constitucional. ¿Con qué mayoría le dictó la ley 24.584 de aprobación? Con mayoría simple, no necesitaba más, como cualquier convención, por más que fuera una convención importantísima. Recién para darle jerarquía constitucional, para votar la 25.778, por la que se le da jerarquía constitucional, se necesitaban 2/3. ¿Se entiende? ¿Se entiende que son actos distintos? Uno, el de aprobar la ley, y otro, el de darle jerarquía constitucional. ¿Se entiende? Esto es lo que origina las confusiones. Uno le pregunta, ¿qué mayoría es? 2/3 de inmediato, no. 2/3 se necesita para otorgarle jerarquía constitucional. Para aprobar un tratado se necesita mayoría simple. En realidad, la Constitución no lo dice, no establece qué acto se necesita para qué mayoría se necesita para aprobar el tratado internacional, por lo cual se infiere que es mayoría simple. Hay un caso distinto. ¿Quedó claro todo esto? Estas son las preguntas de examen. Después volvemos sobre las condiciones, porque es las que tienen jerarquía constitucional, pero ojo, en las condiciones de su vigencia no derogan artículo alguno de la primera parte y deben entenderse como complementarias de las disposiciones establecidas en ella. Así que no es tampoco como algunos creen, tiene jerarquía constitucional al volver así y tiene jerarquía constitucional. No. Tienen jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia, empiecen a
acá, si le hace ruido con todo lo que dijimos de las reservas y de cómo una reserva entra en vigencia, y de cómo yo me entero de las reservas que hacen los otros estados, y de cómo yo puedo llegar a no decir nada de la adhesión de un estado que formuló una reserva y que en una de ellas esa reserva es absolutamente contraria a algún texto constitucional nuestro, y se me pasa por alto. Por eso la mención a las condiciones de su vigencia, muy importante. Esto tiene que ver, después lo vamos a ver, no sé si vamos a tener tiempo, con el control de constitucionalidad y control de convencionalidad, que seguramente lo habrán visto en constitucional. Eh, ¿Cuál es la excepción a la regla de la aprobación por mayoría simple? El inciso 24. Los tratados estipulados en el inciso 24. El inciso 24 termina con una discusión que había en el derecho argentino cuando se empezó a hablar del Mercosur y se empezó a hablar de crear o ser parte de organismos supraestatales, esto que ya vimos del proceso europeo. Se empezó a discutir en el derecho argentino si la constitución anterior a la del 94 permitía la cesión de soberanía a un órgano supraestatal. O sea, si podíamos crear un organismo comunitario, si podíamos cederle competencia y jurisdicción a un órgano supraestatal, si tal cosa estaba admitida en el derecho argentino, si la Constitución lo autorizaba. Había los que decían que sí, había los que decían que no, y discusión zanjada en el 94. El artículo 75, inciso 24, establece claramente que se pueden firmar tratados por los cuales se deleguen competencia y jurisdicción a un organismo supraestatal. Esta es otra de las facultades del Congreso, pero expresamente porque tiene cláusulas distintas. Puede aprobar el Congreso tratados por los cuales se delegue competencia y jurisdicción a un órgano supraestatal. Que pone condiciones. Condiciones de reciprocidad y con estados que respeten los derechos humanos y el orden constitucional. De tal manera que, si no hay reciprocidad, yo no puedo crear un órgano supraestatal donde yo le dé más a ese órgano de lo que les dan los otros estados. Y desde ya le adelanto para que no haya ningún tipo de confusiones, el Mercosur no es un órgano supraestatal. El Mercosur es un organismo internacional. El Tratado de Asunción es un tratado de integración, pero no es un tratado de los del inciso 24. Por el Tratado del Mercosur, por el Tratado de Asunción y los tratados complementarios, no le cedimos ni competencia ni jurisdicción a ningún órgano supraestatal. ¿Está claro? ¿Está clarito? El Mercosur no es supraestatal. ¿Estamos? Muy bien. Si algún día quisiéramos, algo que en los 90 parecía cerca, si algún día quisiéramos realmente ser parte de un órgano supraestatal, tenemos que respetar las condiciones del inciso 24. Tiene que ser en condiciones de reciprocidad y de igualdad, y los estados que formen parte de ese órgano supraestatal deben ser estados que respeten
los derechos humanos y el sistema democrático. Y ahí viene la pregunta en relación a lo que estábamos hablando antes. ¿Y estos tratados cómo se aprueban por el Congreso? Si son tratados con potencias latinoamericanas, fíjense la distinción que hace, se necesita la mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara. ¿Estamos? Para aprobar el tratado con potencia latinoamericana se necesita mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara. Si fuese con potencias no latinoamericanas, o sea, si nos queremos juntar con la Unión Europea o con Estados Unidos, ojo, o con el Canadá, no sé, porque como el Canadá es mitad francés y los franceses son latinos y mitad inglés, que son anglosajones, no sé, con Estados Unidos seguro que no. Y al Canadá pónganlo ahí entre paréntesis. Si nos queremos juntar con Estados Unidos en un órgano supraestatal, o con los europeos, o con algunos de otro continente, salvo con España, obviamente, no tampoco, porque España tampoco es latina. No podrían ser España e Italia ahí si quieren meterla en la bolsa. Si es con estados no latinoamericanos, necesitamos una doble lectura, una doble sanción. Primero, declarar la necesidad de la conveniencia del tratado, de firmar el tratado, y recién, 120 días después, aprobar el tratado. Y se necesitan para lo primero, obviamente, mayoría absoluta, y para lo segundo, mayoría absoluta de los presentes. Entonces, la regla es, que yo le dije, todos los tratados se aprueban con mayoría simple, tiene una excepción que es la del inciso 24. El inciso 24 se refiere expresamente a tratados de integración, pero no cualquier tratado de integración, tratados de integración muy especiales en los cuales se delegue competencia y jurisdicción a un órgano supraestatal. En esos casos, esos tratados requieren mayoría absoluta. ¿Estamos? En los demás, se requiere mayoría simple. Esto en cuanto a la normativa. Con respecto a esto, insistimos también, y son preguntas de examen en relación, esto lo vino a solucionar, y sigo con esto, la cuestión de la jerarquía de los tratados internacionales y de las relaciones del derecho internacional con el derecho interno, lo solucionó en buena parte, y la pregunta que hagan, se pueden hacer ella es, ¿definitivamente? ¿Del todo? Yo le diría, no, del todo no, pero fue un gran paso. Lo solucionó la reforma constitucional del 94. Antes, esto se venía discutiendo en el derecho argentino. Y hay tres jurisprudencias, tres fallos, mejor dicho, de la Corte, que ustedes tienen que saber y que son preguntas de examen. El fallo Merck, Compañía Química, el fallo Martín y Compañía Limitada, y el fallo Mejián contra Sofovich. ¿Para qué hinchamos en esto? Insistimos en esto. Para que se tome conciencia de, empezamos de nuevo el análisis del comienzo, que es un tratado internacional. Es medio insistidor el asunto. Un acuerdo entre por lo menos dos países. Pueden ser mucho más de dos. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿y todos los estados que firmamos tratados internacionales, consideramos a esos tratados de la misma manera? ¿Se entiende esto que planteo?
Para la Argentina los tratados tienen jerarquía superior a las leyes y hay tratados a los que le damos jerarquía constitucional incluso. ¿Los otros estados hacen lo mismo? ¿Los otros estados también consideran que los tratados internacionales son superiores a sus leyes? O sea, ¿cuál es la importancia práctica de esto? Que si choca un tratado internacional contra una ley interna, yo tengo que aplicar el tratado internacional, aunque mi ley interna diga lo contrario. Ahora, ¿esto pasa también en los otros países? ¿O yo me voy a pedirle al juez del otro país que me aplique el tratado internacional y el tipo me dice, ah, no, pero yo tengo acá una ley nacional que dice que no? El tratado que usted me trae dice que sí, pero la ley dice que no. Ah, qué bien. ¿Esto ocurre? Sí, ocurre todos los días. No todos los estados tenemos la misma jerarquía en la relación derecho internacional y derecho interno. Y nosotros no la tuvimos. Nuestra posición, nuestra legislación y nuestra jurisprudencia como Estado y nuestras reglas constitucionales variaron en los últimos 50 años. Una cosa es lo que dijo la Corte allá en el año 45 en el caso Merck, otra dijo en la década de los 60 en el caso Martín, y otra dijo en los 90, 2000, con el caso Endejian. 90, perdón. Entonces, hay que tener muy presente esto, porque yo puedo ir embalado y creer que total el tratado internacional, si lo aplico acá y acá tiene jerarquía superior a las leyes, en el otro estado también la va a tener. Y no es así. Hay un montón de estados que tienen igualdad de jerarquía, la mayoría, acá en el Mercosur, el Brasil. El Paraguay es muy parecido a nuestro esquema. El de Uruguay está ahí a medias. No hablemos del resto del mundo. Entonces, por eso insistimos en estudiar los fallos, en estudiar lo que dice la Corte, lo que dijo la Corte en el caso Merck, lo que dijo la Corte en el caso Endejian contra Sofovich, perdón, en el caso Martín, y lo que dijo la Corte en el caso Endejian. Y después de eso vemos lo que ya vimos, lo que tenemos hoy vigente en función de la reforma constitucional. Les dejo para la próxima, porque acá cada vez más grande se le ocurrió a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes asfaltar la avenida Pujol, y entonces están haciendo un bochinche espectacular que a mí por lo menos me aturde, no sé si ahí llega el mismo ruido. ¿Ustedes están escuchando claramente o escuchan un montón de ruido de fondo? Acá Tito se escucha bien, ¿eh? ¿No hay ruido de fondo? No. Porque a mí me llega el bochinche de la calle de No, para manera nada. espectacular, ¿no? Sí, se escucha bien. Sí. Bueno, sigamos entonces. ¿Se escucha bien? Dicen todos. Bueno, a mí no me molesta el ruido de las máquinas. ¿Qué dijo la Corte en el caso Merck? Hay que tener presente, y la Corte lo señala muy bien, que cuando falla el caso Merck, el análisis del caso viene precisamente por el estado de guerra. Entonces, no es lo mismo, esta es la distinción que hace la Corte en ese fallo, y hay que leer, acá viene un consejo que siempre les doy, muy pocas veces creo yo tenido en cuenta. Cuando uno lee un fallo, ¿dónde lo lee? Normalmente en la cita de un autor. Dice, la corte o la cámara tal o el juez tal en tal caso dijo tal cosa. Y uno se queda con los 3 renglones, a veces ni eso, póngale la media página, si es muy larga la cita, que el autor en cuestión usó para
escribir su artículo, escribir su libro. Ahora, ese es un pedacito del fallo. Los fallos son siempre mucho más ricos que la cita que hacemos los autores, la cita que están en los libros. Entonces, consejo es, vayan a la jurisprudencia, a los libros de jurisprudencia, ahora a los repositorios, para eso tenemos internet y compañía, y lean el fallo entero, aunque les lleve mucho más tiempo, porque hay fallos que son largos. Muchas veces, el autor cita el pedazo, igual que los abogados, no voy a citar el pedazo del fallo que no me da la razón. Cito el pedazo del fallo que me sirve y que dice que mi cliente es el que tiene la razón y que yo tengo razón. Y a lo mejor en otro tramo del fallo, en otro considerando, el fallo dice otra cosa. O termina resolviendo una cosa después de sopesar varias alternativas. O hay un fallo dividido y el voto de la minoría en una de esas dice, y con argumentos mucho más importantes, lo contrario al voto de la mayoría. Entonces, consejo, moraleja, siempre hay que leer los fallos completos. Si uno quiere ser un buen abogado, y máximo si quiere posar de jurista, de gangaú, sabe todo el derecho, muchachos y chicas, hay que leer los fallos completos, no un pedacito. La síntesis que se usa siempre en Merck es: en tiempo de guerra el derecho internacional vale sobre el derecho interno y en tiempo de paz vale el derecho interno sobre el derecho internacional, y todo feliz. Y ahí terminó el fallo Merck. Y no está mal, porque en realidad el fallo dice eso. En un rengloncito dice eso. En realidad lo que hace el fallo es terminar dándole la razón al Estado argentino frente al reclamo de la empresa Merck Química. Ahora, la Corte dice una pavada tan grande así: cuando llueve el derecho es uno y cuando no llueve el derecho es otro, si cae granizo es otra cosa, si estamos en guerra. ¿Por qué? ¿Cuál es el análisis que hace? El análisis que hace la Corte, fíjese por qué. En lo que a nosotros nos interesan las consecuencias, dice: en tiempo de paz el derecho interno tiene prevalencia, decía la Corte, sobre el derecho internacional. Esto fue así en la Argentina hasta los 60. Solo en tiempo de guerra el derecho internacional valía sobre el derecho interno. Y valía sobre el derecho interno porque en tiempo de guerra, dice la Corte y hace el análisis, está en juego la vida misma de la nación. Y en tiempo de guerra se conculcan una serie de derechos que en tiempo de paz no se pueden. Esto es lo que Alberdi analiza en El crimen de la guerra. Alberdi dice: llamamos derecho de la guerra a lo que en realidad es el crimen de la guerra. ¿Cuál es el derecho más importante y mejor y más protegido de toda la sociedad? El derecho a la vida. ¿Y qué le pasa al derecho a la vida cuando hay un estado de guerra? ¿Qué le pasa? Si matamos a un individuo en tiempos de paz, ¿qué figura nos cae? Homicidio. Y nos condenan por homicidio. Y vamos presos por matar a una persona. Si matamos a un enemigo de acuerdo a las reglas de la guerra, es más, si matamos 100 enemigos, es más, si matamos 1000 enemigos, ¿meten preso? No, pues, me dan una medalla. Cuanto más enemigos mate, cuanto más daño le haga al enemigo, me premian. Y bienvenido sea, porque está en juego la existencia misma de nuestro Estado. Y la existencia de nuestro Estado requiere eliminar al adversario. Esto es lo que señala la Corte. Si en la vida, en la guerra, puedo sacarle la vida al adversario, ¿cómo no le voy a poder sacar la propiedad? Porque lo que Merck
Merck era una empresa alemana. Nosotros, la Argentina firmó el Tratado de Chapultepec, que después lo vamos a ver por otro motivo. Y en el Tratado de Chapultepec, entre otras cosas, además de comprometernos a declararle la guerra al eje y a las potencias aliadas del eje, como firmamos nosotros, nos comprometimos también a expropiar los bienes de propiedad enemiga. Entonces, en cumplimiento del compromiso asumido en ese tratado internacional, el Ejecutivo argentino no les expropia, le incauta, le saca los bienes a la empresa Merck. Merck, lo que haría usted cualquiera, sobre todo si le pagara en dólares o en marcos, le habrá pagado entonces la empresa Merck, dice, es inconstitucional. En el derecho argentino, para sacarme la propiedad, me tienen que expropiar, y para eso tienen que dictar una ley, tienen que seguir los pasos, y acá no se siguieron, violaron la Constitución Nacional, violaron la garantía que tiene el derecho de propiedad, etcétera, etcétera. La Corte dijo, señor, estamos en guerra. En la guerra, mire, si lo puedo matar, con más razón le puedo sacar la propiedad. La propiedad, obviamente, sirve para que el esfuerzo de guerra del que me está haciendo daño a mí se incremente. Porque esa propiedad genera, va a hacer que el otro Estado sea más poderoso y me haga más daño. Por lo tanto, es más que legítimo mi derecho a operar. Esto es lo que todo el razonamiento que la Corte hace en el fallo. No es que nomás cuando llueve una cosa y cuando hay sol es otra. Vale la pena, digo, para entender un buen caso de por qué hay que siempre leer todos los fallos. Esto cambia en los 60, cambia en el caso Martín. El caso Martín, ustedes léanlo de nuevo también todo, un caso de una operación de comercio exterior. Teníamos un tratado con el Brasil por el cual supuestamente no se pagaban tasas de aduana, estibaje y compañía en las operaciones de importación y exportación a Brasil. Llega el cargamento que traía, creo que de yerba, el señor Martín, o la firma Martín y compañía, y le cobran unos aranceles, unas tasas en el puerto de Rosario. Por supuesto que el señor Martín, que le dijo, hey, acá está el tratado que dice que no me tienen que cobrar nada. Ah, pero acá yo tengo el decreto que dice que le tengo que cobrar, dice el tipo del puerto. La cuestión llega a la Corte, ¿y qué dice la Corte? La Corte le termina dando la razón, en este caso, al Estado Nacional, y desecha la demanda de Martín. ¿Pero con qué argumentos de nuevo? Con el argumento de que en el derecho argentino no había en ese momento ninguna norma que establezca la relación de jerarquía entre el derecho internacional y el derecho interno. ¿Por qué? Dice la Corte. Revisamos toda la Constitución, ni el artículo 100, ni el artículo 31 establecen norma, o hay norma alguna que establezca una relación jerárquica. Si no tenemos una norma expresa que establezca cuál es superior, es obvio que son iguales. O sea, el derecho internacional y el derecho interno, el tratado y el decreto tienen la misma jerarquía. Esto es, ojo, porque acá hay confusión y también suelen responder mal. Esto es lo que dice la Corte en relación a la jerarquía. Son iguales, y son iguales porque no hay ninguna norma en el derecho argentino que diga cuál es superior al otro. Y entonces, para resolver el caso, ¿qué hace la Corte? Dice, y bueno, ¿qué hace uno cuando tiene dos normas de igual jerarquía? Aplicamos el principio general de que la norma posterior deroga la anterior. Se aplica el decreto. ¿Por qué? Porque el decreto es posterior. No porque el decreto sea superior al tratado. El tratado y el decreto son considerados iguales. Aplica el decreto la Corte porque es posterior al tratado. ¿Se entiende? Se suelen confundir con el caso Martín. Y fíjense cómo pasamos de decir el derecho interno es superior al derecho
internacional, salvo en épocas de guerra, hasta los 60. De los 60 en adelante sí tienen la misma jerarquía y hay que ver cuál es el posterior. Y cambia antes de la reforma del 94, la Corte dicta el fallo de Edmejian contra Sofovich. El fallo de Edmejian contra Sofovich es muy interesante porque analiza el derecho de réplica, pero acá no vamos a hablar del derecho de réplica. Lo que nos interesa, le digo porque de nuevo, cuando preguntamos el fallo internacional, el fallo Edmejian contra Sofovich, miren que hay otro fallo, Edmejian contra Neustadt, que tiene un resultado distinto. Este es Edmejian contra Sofovich, que es posterior al Edmejian contra Neustadt. En Edmejian contra Sofovich, la Corte hace un razonamiento y decía, nos interesa lo que la Corte dice en este fallo con respecto a la jerarquía de los tratados internacionales, porque el fallo hace un montón de razonamientos y considerando en relación al derecho a réplica en sí mismo, que en este caso no nos interesa. Nos interesa qué dice el fallo sobre la jerarquía de los tratados. Y el fallo analiza muy bien y dice, no es más cierto, fíjense lo que dice el fallo, no es más cierto lo que decíamos antes, la misma Corte, no es más cierto lo que decíamos antes en los fallos, y citan el fallo Martín y otros fallos, de que no hay en el derecho argentino una norma que establezca la jerarquía. Eso no es más cierto. ¿Y por qué? ¿Hay una ley argentina? No. No es más cierto porque la Argentina se hizo parte de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Y la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, entonces, es ahora derecho interno argentino. Y la Convención de Viena tiene una norma muy clara, que hoy no la mencionamos ahora. El artículo 27 de la Convención de Viena establece claramente que ningún Estado puede usar una norma de su derecho interno para no cumplir con una norma de derecho internacional. O sea, el derecho internacional tiene jerarquía superior al derecho interno. Al aprobar la Convención de Viena, al hacernos parte de la Convención de Viena, adoptamos el artículo 27 como norma nuestra, como norma interna nuestra. Entonces, ahora sí tenemos una norma que dice que los tratados son superiores a las leyes. El derecho internacional tiene más jerarquía o tiene una jerarquía superior al derecho interno. ¿Por qué? Porque lo establece el artículo 27 de la Convención de Viena. Entonces, dice la Corte, no es más cierto lo que decíamos antes. Ahora, en el derecho argentino, tenemos una norma que establece la superioridad jerárquica del derecho internacional sobre el derecho interno. ¿Está claro? Vamos a dejar para la próxima porque si no, vamos a arrancar aquí y no vamos a terminar. Y de paso, adelantamos ya la unidad de derechos humanos y de organismo de derechos humanos. Vemos los fallos de Bulacio y Arancibia Clavel, que son fallos importantes, y algún otro que vamos a ver, para ver la posición de la Corte Argentina en relación a, primero, a las normas de derechos humanos en general y al compromiso que tiene el Estado argentino y que fue cambiando también con respecto a las convenciones de derechos humanos. Y fundamentalmente a cómo interpreta nuestra Corte ese articulito que hoy dimos por sentado de que los tratados de derechos humanos, algunos tratados de derechos humanos, tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Qué pasa cuando choca, cuando hay un choque entre las normas de un tratado internacional de derechos humanos con jerarquía constitucional con la Constitución Nacional?
Y de paso vemos también control de convencionalidad. Así como hacemos un control de constitucionalidad, se debe también hacer un control de convencionalidad. Derecho internacional es parte de nuestro derecho. Si las convenciones, especialmente las convenciones de derechos humanos, son parte de nuestro derecho y le dimos jerarquía constitucional, ¿quiénes son y cómo los que tienen que hacer ese control de convencionalidad? Así que vemos eso en la próxima. ¿Alguna pregunta antes de salir de esto? ¿O se fueron todos ya a dormir? ¿O a preparar la comida? ¿Ninguna pregunta? Parece que no está nadie, Bueno, Tito. parece que se fueron todos a su casa ya. Yo no veo a nadie, vamos a tener que empezar a poner Enseguida se viene la siesta. que se muestren en vivo y en directo. Dejan la fotito ahí, congelada, y se van a su casa. Sí estamos, dice Natalia. Acá estamos. No hay preguntas. Ninguna pregunta. ¿Hay fecha del parcial? A ver todos si están, a ver cuántos están. 30. Cada vez menos. No, 30 figuras. Están 3 hablando con nosotros. Tu aula 13, que parece una película de cine catástrofe. Güey. Sí estamos, 2 más. Ahí le llamaron a 2, 3, che, vengan, digan que están. Aparezcan, levanten la mano. Vamos a pedirle cámara viva. ¿Cómo se hace?